Bueno, lo prometido es deuda y teníamos para hoy un compromiso de presentar un testimonio especial, un testimonio que contrastara con la línea de artistas que estamos presentando musicales. Hoy es una artista plástica. Estamos hablando de Laura Luigina Andreuzzi. Ella es una artista que trascendió el arte figurativo y está relacionando profundamente su experiencia espiritual tanto con la pintura como con la escultura, que son pues su fuerte o parte de su fuerte. Y ustedes la van a ver, pues una mujer muy interesante desde todo punto de vista. ¿Dónde surge esto y por qué surge? ¿Cómo aparecen personas tan maravillosas, tan extraordinarias? Nada sucede por casualidad. O sea, hay una columna allí en Roma, es un baluarte que ha estado fielmente con la patrulla de Santiago Chiappe, allí en Roma desde hace décadas, y es María Rotondi. María Rotondi pues es una restauradora de arte y esa es su línea. Ella trabaja pues con artistas tanto clásicos como modernos y con museos y con centros de exposición de arte en la especialidad del restauro. Y ella es eso, y por medio de ella entonces se conocen con Laura Luigina Andreuzzi. Ese es el puente, no sucede por casualidad. O sea, si tú eres, no sé, agente vendedor de seguros, o eres, no sé, pintor, pero de casas, o constructor de puentes, o no sé, sería más difícil entrar en contacto en el mundo del arte con el mundo del arte. No sé, ustedes miran y ponen mejores ejemplos que yo. De todas maneras, bueno, esto sucede allí en el contexto de Roma. Ya en este momento ya Roma entró al Club 1000. ¿Qué es el Club 1000? Pues que ya hay una congregación allí en Roma que llegó y ya pasó de las 1000 personas congregándose, pues tanto conectándose en la nube como unas reuniones cíclicas que tienen con presencialidad. Muy bien. Entonces, eso era una utopía hace un tiempo atrás, cuando yo les hablaba a los obreros, pastores, ministros, misioneros. Yo les hablaba de Iglesia de 1000. Bueno, solamente había una persona que me copiaba, que creía absolutamente en lo que yo decía. Así es, tal como lo pensaron, tal como lo imaginaron, es la hermana Paloma. Ella me creyó, pues si no me hubiera creído, no me hubiera dado el sí. Ya vamos acercándonos a los 20 años. Bueno, pues claro, y lo más importante no es que me haya creído, sino que me siga creyendo. Entonces, bueno, este es el panorama, este es el cuadro. Como ella me creyó,
Pues, ¿qué creen ustedes que cuál fue la primera congregación en el mundo en llegar a 1000? Sí, correcto, Villa Olímpica. Entonces ese era el fenómeno. Claro, ya están trabajando por los 2000, pero ese no es el tema. El tema fue que, como yo les había hablado de congregaciones de 1000, bueno, ahora con el confinamiento, la pandemia, el trabajo en la nube, entonces ya esto está tomando como un contexto normal. Ya después Bucaramanga tuvo sus 1000, y después Bogotá tuvo sus 1000, y Cúcuta con patios también tuvo sus 1000. Ahora les cuento pues, que Roma tuvo sus 1000. O sea, está proliferando ese, gracias a Dios, que no es anormal, no es una locura. Es decir, congregaciones donde hay una estructura ministerial de trabajo y de cuidado, donde surgirán y seguirán surgiendo personas de testimonio hermoso, de testimonio maravilloso como este que estamos presentando hoy. Bueno, no me alargo, al final algún cierre para terminar de presentarles con ustedes Laura Luigina Andreuzzi. Voglio presentarmi con questi versi della Bibbia. Ricordatevi che io, il Signore vostro Dio, ho portato a buon fine ogni vostra fatica. Vi ho seguiti nel vostro cammino attraverso questo deserto sconfinato. Durante questi 40 anni sono sempre stato con voi e non vi è mancato mai nulla. È proprio così. Mi chiamo Laura e il mio rapporto con Gesù è racchiuso in queste parole. Egli è stato una presenza fissa e mi ha sempre affiancata nella vita quotidiana e anche in quella professionale. All'età di 8 anni trascorrevo gran parte del mio tempo a dipingere. Così la mia passione per l'arte mi ha spinta a frequentare il liceo artistico e quindi dopo il diploma sono stata selezionata dalla Zecca dello Stato di Roma ad un corso di specializzazione alla Scuola dell'Arte della Medaglia. La Scuola dell'Arte della Medaglia è una scuola d'arte nel contesto all'interno della Zecca dello Stato, una scuola unica al mondo e dura 3 anni. Entrano 12 persone all'anno. Ogni allievo deve progettare, cioè progetta e poi segue tutte le fasi di lavoro e realizza il prototipo. In questa prestigiosa scuola ho imparato molte tecniche di oreficeria, tra cui l'uso degli smalti, lo sbalzo, il cesello, la scultura, come si realizza una medaglia e la modellazione della cera. Quest'ultima è una tecnica molto bella, serve per realizzare gioielli artigianali, sculture ed elementi di decorazione artistici con la cosiddetta tecnica della cera persa. Nel corso degli anni ho realizzato molte creazioni a sfondo sacro, collaborando con importanti fonderie artistiche romane, per le quali ho modellato portoni e statue, alcuni dei quali sono all'estero. Non molto tempo fa Gesù mi ha nuovamente presa per mano, facendomi incontrare la mia amica Maria Gioia e Santiago e la nuvola della nuova chiesa. Nelle parole di Santiago ho riaperto e approfondito lo studio delle Sacre Scritture, e nella semplicità ed essenzialità dei suoi insegnamenti ho ritrovato le mie ultime opere moderne, oltre il corpo, l'anima futura, l'abbraccio infinito, e le sue parole semplici e chiare, rivolte a tutti senza distinzione. Non esiste religione o nazionalità, è una parola che unisce e non divide.
Una mia opera del 2016, Futura, racchiude appunto questo messaggio, rappresenta una madre che sostiene il mondo come un figlio. Ho cominciato a farla firmare e colorare da chi vuole come simbolo di un'umanità unita per un futuro migliore, di cui tutti noi saremo gli artefici. Nei miei progetti futuri mi sto preparando per un'esposizione di pittura e di scultura che conto di fare a breve. E la mia semplice testimonianza è che se apriamo il nostro cuore a Gesù e chiediamo con devozione, Egli non esiterà a risponderci. E se lo ha fatto con me. Un particolare ringraziamento al fratello Alfredo. En pocos minutos pudimos darnos cuenta un poquito de las dimensiones colosales de una persona con la sensibilidad, con la conexión entre el mundo material y el mundo trascendente, el intangible, lo sutil. Esa es la capacidad que maneja un artista. Hemos presentado pues en la línea musical y también no la vamos a abandonar, vamos a seguir también con la línea musical, pero vamos a interpolar un poquito esta expresión tan maravillosa, tan hermosa del artista plástico. A ella le gusta ser como cerista, pues aunque trabaja el óleo y bueno, muchas técnicas del acrílico, trabaja también metales, resinas, bueno, yesos, pero le fascina el trabajo de lo que se llama cera perdida, etcétera. Bien, de todas maneras iremos viendo, estamos cerrando como círculos y dándonos cuenta que hay diferentes ventanas para mirar el mundo. Puedes mirarla como empresario, como estudiante, como ama de casa, como abogada o como tenor de música lírica o como soldado del ejército de los Estados Unidos o como ganadero en las fincas de Colorado. Diferentes expresiones de una y única vena por donde corre un torrente sanguíneo que nos une a todos. Entonces, unos son guitarristas, otros son pianistas, hay de una cosa y de otra. Hemos sacado desde niños jovencitos colegiales hasta personas ya pensionadas con diferentes actividades. Quizás podamos apreciar, vamos a ver si podemos sacar en estos días el testimonio de un artista muy querido aquí en Colombia. Claro, su fama ya es internacional, que es nuestro amigo y hermano Carlos Fernando Gómez Herrera, pues para su nombre completo, que desde la capital de la montaña de Colombia se ha inspirado y seguramente podrán charlar y contrastar muchas cosas manejando un lenguaje común. El lenguaje común no es hablar en italiano o en antioqueño, es la sensibilidad artística. Y nosotros, tú que me estás oyendo y yo que te estoy hablando, tenemos una universalidad que es la sensibilidad espiritual, que nos permite entender el mundo del arte, el mundo de los negocios, el mundo de la familia, el mundo académico, el mundo en que vivimos, el mundo caótico y el mundo trascendente. Todas las cosas, porque pues podemos universalizar, por eso no somos sectarios, por eso no discriminamos,
porque nos movemos en la universalidad. Esa es la verdadera y genuina catolicidad de Cristo. Muy bien, entonces, gracias Laura Andreuzzi, gracias Santiago Chiappe, gracias María Rotondi, gracias Señor Jesucristo por tocar las fibras sensibles de tus hijos artistas, y gracias a todos los que estamos aquí conectados disfrutando esto y dándonos cuenta que en el gran jardín, en el gran huerto del Edén, hay muchas plantas, muchos colores, muchos perfumes, que no todas las cosas son lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos, sino que hay pluralidad. Gracias por eso. Un abrazo inmenso para todos y mañana continuamos.